Amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una edición más de Hechos y Opiniones, programa semanal de noticias, comentarios sobre los hechos que se han producido en el país y fuera de nuestro territorio nacional. En la República Dominicana y entre los medios de comunicación y entre los políticos, fundamentalmente, se dice que un hecho sustituye a otro y la población se olvida. Ya no hablamos de los tucanos. Recuérdense la teoría que apareció en esta semana pasada, en esta misma semana que acaba de transcurrir, de que con el asunto de los restos de Carla y del cierre de la clínica integral 1, 2 y hasta la 3, y que posteriormente, sin ninguna explicación, se reabrieron, se decía que eso era una especie de cortina de humo para que la población se olvidara de los tucanos. Ustedes se recuerdan que el ministro de Defensa del gobierno de el doctor Leonel Fernández, el mayor general Peña Antonio, fue apresado y un coronel también. Pues eso se olvidó, ya no se habla de eso. Y así fugazmente, la Suprema Corte de Justicia archivó el expediente de Víctor Díaz Rúa, también acusado de corrupción, y justamente en el gobierno del doctor Leonel Fernández. Pues ahora, que es una especie de ciclón batatero, se va a llevar a todo el mundo, porque en el día de ayer se anunció que la Embajada de los Estados Unidos había retirado la visa al presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Rosario, y que también lo habían hecho con 2 senadores, los 2 senadores mencionados en el caso de los tucanos. En el caso de el magistrado Roberto Rosario, dio unas declaraciones, admitió que sí, y la embajada americana envió una nota señalando que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había retirado 2 visados que él tenía, uno a nivel personal, un visado de turista, y otro a nivel oficial como presidente de la Cámara de la Junta Central Electoral, investido de un pasaporte oficial o diplomático. Y evidentemente, desde el mismo día del jueves, que se conoció a partir del mediodía la información y que se entrevistó o se llamó por teléfono, diferentes medios llamaron al magistrado Rosario y él admitió que sí, se han tejido las más disímiles especulaciones. Pero vamos a comenzar por los periódicos para ver cuál fue el tratamiento que le dieron los medios a la información. Yo tengo aquí, vamos a comenzar con El Día, el periódico El Día del viernes. El Día dice, EU ataca, le quita la visa a Roberto Rosario. Eso fue el periódico El Día del pasado
viernes. Asimismo, el periódico Hoy, ambos están en la San Martín 236, dice: EU quita visa al presidente de Junta Central Electoral. Roberto lo informó al país. Roberto es Roberto Rosario. Parece que hay mucha confianza ahí, lo llaman por su nombre y no por el apellido. El periódico Diario Libre. Estados Unidos cancela el visado al presidente de la Junta Central Electoral, JCE, Roberto Rosario Márquez. Y hay varios subtítulos y uno de ellos dice: el visado de funcionario y el personal le fueron cancelados. También señala que había sido advertido de las consecuencias de sus actuaciones contra la relación a la sentencia por parte de EU. La embajada dice que decidió, no estoy leyendo, me están faltando los lentes. Embajada dice: decisión no afecta relaciones con el país. Eso es el periódico Diario Libre. Listín Diario destaca primeramente el caso de los restos de la niña Carla, que fue confirmado INACYT que los restos que aparecieron y que estaban siendo analizados son de Carla Maciel Cabrera. Pero en una segunda información principal dice: EU le quita las visas al presidente de la Junta Central Electoral. Diario Libre, Nuevo Diario, dice: EU cancela vicepresidente de Junta Central Electoral. Aclara, no altera relaciones con RD. A partir de ese momento se han tejido las más disímiles especulaciones, como dije anteriormente, tratando los medios, los políticos, de explicar la situación. Los políticos y miembros del Partido de la Liberación Dominicana habían rehusado a referirse al tema. Es un tema complejo, como ahora se dice en el argot judicial, un caso complejo, y que va a necesitar de muchas reuniones del partido de gobierno para fijar una posición oficial. No creo que el gobierno central se vaya a pronunciar sobre el particular. Entre las especulaciones o las explicaciones que se han tratado de dar, que son especulaciones también, está la de que esa es la reacción de Norteamérica a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, a la que se vincula directamente al magistrado Roberto Rosario. Primero, se especula que él fue uno de los autores de la pieza, y en segundo lugar, él fue el ejecutor de la misma, porque el Tribunal Constitucional lo encargaba a él, o a la Junta Central Electoral más que a él,
a la Junta Central Electoral de la ejecución de un dispositivo que decía, primero, que debía revisarse desde 1929 a la fecha para ver quiénes de los extranjeros nacidos en la República Dominicana eran de padres dominicanos y, en segundo lugar, si estaban en tránsito o si estaban registrados como residentes, es decir, su permanencia era legal, porque aquellos que estaban en tránsito, sus padres, sus descendientes, conforme a esa sentencia, no eran dominicanos. Hubo que, para enmendar esa decisión del Tribunal Constitucional, dictar una disposición, una ley, que de alguna manera, reconocía los hijos de extranjeros, pero luego de llenar una serie de trámites, unos de acogerse voluntariamente para, siendo inmigrante, demostrar la cantidad de años en la República Dominicana y solicitar acogerse a la ciudadanía dominicana. Esa es una explicación que se ha estado dando y que a mí me hubiera gustado conversar en ese sentido con mi buen amigo el doctor Castillo Pantaleón, que ha sido de los intérpretes de la disposición del Tribunal Constitucional y de la ley, y que ha tenido objeciones a la misma ley y a la presencia de los ciudadanos haitianos indocumentados en la República Dominicana. La otra explicación que intentan dar políticos y analistas políticos es que la Embajada Americana o el Departamento de Estado, el Departamento de Estado tomó la decisión, luego de conocerse el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las pasadas elecciones del 15 de mayo, que ganó abrumadoramente el licenciado Danilo Medina, y que muchos sectores consideraron que hubo fraude electoral, que luego del informe de la comisión que visitó la República Dominicana, encabezada por un vicepresidente, el presidente, mejor dicho, de Colombia, que luego de ese informe de la OEA, que dice que hubo irregularidades, no dice que hubo fraude electoral, que son dos cosas diferentes. Sí hubo muchas irregularidades y la cita, y está publicado el informe en los medios, pero además usted puede acceder a la página de la OEA y lo encontrará. Hubo, y la misma comisión lo señaló antes de marcharse del país, ustedes recordarán aquellos 3.000 técnicos, entre comillas, que no acudieron. Parte de ellos habían contratado una gran parte para manejar los escáneres, los aparatos que había adquirido la Junta Central Electoral para el voto electrónico.
con la finalidad de dar a conocer el mismo día, antes de las 12 de la noche, decía el magistrado Rosario, los resultados de las elecciones. Pues sucede que no se dio el mismo día, ni el día siguiente, ni el día siguiente, porque los aparatos no funcionaron totalmente, funcionaron algunos, otros no funcionaron. Se atribuyó el hecho a que técnicos abandonaron la noche anterior, renunciaron a sus puestos y que se había abierto una investigación cuyos resultados nunca se han dado a conocer, y ya hace 3 meses de las elecciones del 15 de mayo, junio, julio, agosto, y estamos en el mes de septiembre. Vamos para 4 meses de ese hecho. Esas son de las especulaciones que se han tratado de dar como explicación, no a la Embajada Americana, no al Departamento de Estado, sino en los corrillos políticos. Los analistas han dado esa explicación como una de las causantes de que retiraran la visa de el magistrado Roberto Rosario, que fue el ejecutor y que se había, en cierta medida, había tenido algún tipo de enfrentamiento verbal con el embajador de los Estados Unidos, Jim Browder. Pero las reales razones pienso que no se conocerán, porque las razones quien las debería dar es el gobierno norteamericano, y en las declaraciones del Departamento de Estado no se señala eso. Pura y simplemente se anuncia que se les retiró las 2 visas, como dije al principio, una en su condición de presidente de la Junta Central Electoral, provisto de un pasaporte oficial, y otra como ciudadano, una visa de turista. Digo que no se conocerán las razones porque quien debe darlas es el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, y no dudo que se vaya a referir al tema con ese comunicado. Caso cerrado. Seguiremos especulando sobre el particular, pero lo cierto es, como comencé al principio, que esta información se lleva de paso el asunto de los tucanos y el asunto de la niña de Víctor Díaz Rúa. Tengo otras notas en carpeta y quiero compartir con ustedes, pero ahora necesariamente debo ir a una pausa comercial. Señora directora. Pausamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes. Con Ramón Reyes. Bien, continúo con los comentarios, ya que en el día de hoy no tenemos un entrevistado. Otra noticia que será objeto de muchos escarceos es el caso de la niña Carla Maciel Cabrera, cuyos restos, la osamenta hallada en una finca, luego de sometido a espectricio, por parte de expertos, sectores de INACIT,
confirman que los restos son de la niña que fuera raptada y que se desapareció ya hace un buen tiempo. Dice el Procurador General de la República que 4 de las versiones publicadas por el Listín Diario da la confirmación. Y el Listín Diario, que es de donde estamos tomando la información, señala que se realizan otras diligencias en busca de la verdad. Realmente, este es un caso penoso que ha consternado a la población dominicana y que busca la verdad. Soy de los que no cree que el sinvergüenza que está preso en La Victoria, la versión que él dio, que fue raptada para extraerle los órganos y comercializarlo, no creo en esa versión, por 2 razones. Ya el presidente, el doctor Delgado Villini, que es presidente de una institución responsable de el trasplante de los órganos, ha explicado, y diría yo hasta la saciedad, que no es posible tan fácil extraer un órgano a un ser humano en la República Dominicana para comercializarlo, porque se necesitan de ciertas condiciones a nivel médico, científico, para realizarlo. Como que el donante y la persona que va a recibir el órgano se puede hacer en una misma clínica y al mismo tiempo. Aquí los trasplantes más frecuentes han sido de hígado, de riñón, y son pocos los centros asistenciales que están dotados del equipo, de las facilidades para los mismos. El Salvador Begotier, que fue uno de los primeros centros, Sedimat, la Plaza de la Salud, y hay un organismo que es quien determina cuando se va a hacer un trasplante de un órgano, porque tiene un listado, conforme describió el doctor Delgado Villini, un listado de las personas a recibir determinados órganos. Y entonces, ese listado, cuando aparece el donante, si es compatible, bueno, va Juan. Si con Juan no es compatible, va Pedro. Si con Pedro no es compatible, y así sucesivamente, de ese listado. Entonces, creo que no tiene mucho asidero científico esto de que a la niña Carla la secuestraron para sacarle los órganos y comercializarlos con ellos. Habría que ver en qué establecimiento se hizo y quiénes lo hicieron. Por eso yo descarto esa explicación y creo que deben haber otras razones. Yo me inclino por creer que el sinvergüenza lo que hizo fue raptarla, violarla, y una vez que la violó, pues la estrangularía y tiraría sus restos en la finca
donde fue encontrada. Esa es una explicación más entendible, no deja de ser una especulación, y solamente el sinvergüenza que la violó, porque a mí no me cabe la menor duda que hubo una violación, puede describir cómo se realizó. Creo que faltarán muchas explicaciones y muchas investigaciones para que la población quede satisfecha y se haga justicia en el caso de esta niña, en el caso de su madre, de sus familiares y de la sociedad dominicana. Bien, paso a otro tema. Víctor Díaz Rúa. Es evidente que en este país se quiere borrar todo lo que es corrupción y lo que estuvo ligado a actos de corrupción de la pasada administración del doctor Leonel Fernández, que es la que ha sido acusada de que en esa administración se cometieron esos actos. Primero fue el caso del senador Félix Bautista, que después de una larga batalla, entre comillas, judicial, el magistrado procurador general anterior no apeló un fallo de la Suprema Corte, la Clínica Abreu, y de la Clínica Abreu finalmente a la clínica de la UCE en la Máximo Gómez, donde falleció 2 o 3 días después de haber sido ingresado. Y es que no habían los equipos necesarios para darle el auxilio que él requería, ni en Baní. En Sedimás se dijo que no habían camas disponibles. En la Clínica Abreu aparentemente no habían los equipos. Finalmente lo acogió el centro médico de la UCE, donde murió. Por eso celebro la adquisición de estos equipos por más de 70 millones de pesos y que van a ser distribuidos en los hospitales. Sugiero que comiencen por la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia y la de Los Minas, y por el Hospital Robert Rick Cabral, que son los más necesitados y los más urgentes. Así comenzaremos a hacer frente a las muertes neonatales y las muertes de las mujeres que alumbran y que a los pocos días en el mismo quirófano fallecen luego de alumbrar. Lo otro que quería finalmente compartir con ustedes es la inquietud del presidente Danilo Medina, externada en 2 fines de semana consecutivos en sus visitas sorpresa, en esta ocasión en San Juan de la Maguana, en un campo de San Juan de la Maguana. Tengo la impresión que el presidente, cuando se dirigía, tanto la primera ocasión como en esta, hacia el sur, en el helicóptero, desde el helicóptero pudo ver, así lo he visto yo, lo he visto por tierra y lo he visto desde el helicóptero, cómo se ha ido devastando nuestra cordillera. Y esa devastación, y aquí científicos técnicos han hablado sobre el particular, que hay que ponerle coto a eso, y yo he referido en más de una ocasión, y lo pongo como ejemplo, que Joaquín Balaguer, cuando gobernó en su primer año, lo primero que hizo fue cerrar los aserraderos
y la mayoría de ellos eran propiedad de su vicepresidente, el licenciado Francisco Augusto Lora. Cerró los aserraderos, buscó a un militar, lo puso al frente de la Dirección de Foresta y comenzaron a apresar a todo aquel que aserraba para convertir en carbón, para hacer conuco, o posteriormente se idearon incendiar. Incendian un pequeño terreno para el conuquismo, para hacer un conuco, pero eso se ha extendido y se extiende por la brisa, y entonces tú dañas cientos de miles de tareas de tierra y daña nuestra foresta. No tenemos entonces agua, se secan los ríos, el agua que es vida, como decía don Pedro Justiniano. Y nosotros, este año la naturaleza nos ha bendecido y hemos tenido suficientes lluvias, pero no estamos preparados para almacenar toda esa agua que ha caído, porque mucha se pierde en el río y en el mar. Y va a venir una nueva sequía, esto es un ciclo. No crean que estas lluvias serán permanentes y que el año que viene será igual. Lo más probable, conforme los científicos dominicanos, es que para el año que viene haya una sequía similar. De todas maneras, saludo las declaraciones del presidente de la República, su inquietud y la decisión de meter preso a todo el que deforeste en la República Dominicana. Pero no solamente, señor presidente, cortando árboles, sino a todos los que extraigan de los ríos grava, gravilla, arena. Y así como estoy saludando esa decisión, quiero pedirle y condenar la del síndico de un municipio de la provincia de San Cristóbal, que dio un certificado de no objeción a una empresa para que extraigan del río Nigua arena, grava y gravilla. Debiéramos comenzar por esa autoridad. Las gracias a ustedes por haber estado conmigo y la invitación para que me acompañen el próximo fin de semana en una edición más de este espacio, Hechos y Opiniones, recordando que nos transmitimos todos los sábados por este canal 26 y por el canal 26 de After. Estamos en las redes sociales y que este programa se repite todos los domingos a la 1 de la tarde, al igual que los sábados a la 1 de la tarde y los miércoles y en la madrugada del sábado también. Ramón Reyes se despide de ustedes y le dice, lo espera el próximo fin de semana.